Bienvenidos a este capítulo donde vamos a trabajar con un flujo de trabajo de principio a fin. Vamos a ver cuál es mi flujo de trabajo de la A a la Z desde el momento que yo importo las fotografías, luego que las paso por lo que son las acciones, si es copiar como DNG, si es mover, si es simplemente copiar, luego el destino de dónde las voy a guardar. Luego les aplico lo que son las etiquetas, luego que aplico etiquetas, también creo colecciones. Todo eso lo vamos a ver en este capítulo. Como te digo, es un flujo de importación, clasificación y colección de la A a la Z. Vamos a empezar con lo siguiente. Nos vamos a venir aquí a importar. Espero que ya tengas tus fotografías. En mi caso, yo me vengo aquí a mi disco H porque dentro de mi disco H tengo una carpeta que es esta acá, se llama Otto. Esa carpeta de fotografía yo la voy a quitar de acá, la voy a mover primeramente porque tengo que convertirla a DNG. Todo lo que traiga a Lightroom lo estoy convirtiendo a DNG. Entonces es importante, salvo que ya la fotografía las tenga en DNG, no necesito copiarlas como DNG. En ese caso, elegiría mover, pero no es el caso, porque como ves, estas fotos, la voy a abrir, como ves, no están en DNG, están en su formato original. Aquí, como ves, dice NEF y esto significa que están en su formato original tomadas con una cámara Nikon. Y esto también lo sabemos porque a cada archivo original le acompaña un archivo XMP. Eso es característico de que las fotos se guardaron con su formato original. Eso ya te lo expliqué al principio. Entonces, me voy a venir aquí a mi disco H. Luego me voy a ir a esta carpeta llamada trabajo finales y aquí voy a buscar mi carpeta raíz llamada RAW y aquí tengo una carpeta donde tengo unos archivos que voy a ir importando poco a poco a mi nuevo catálogo. Por cierto, este curso me llevó a formatear totalmente Lightroom y estoy ordenando de una mejor forma mi catálogo porque sí lo tenía bastante desordenado y bueno, estoy en eso. Entonces aquí en esta carpeta llamada All voy a buscar la carpeta que te mencioné y es esta que está acá que se llama Otto, es esta. Aquí puedes ver las fotografías, aquí puedo seleccionar, deseleccionar todas o seleccionar todas. Aquí están. Entonces, como te menciono, yo las voy a copiar como DNG y después que las copie como DNG hacia un nuevo destino, me puedo ir a donde están actualmente y eliminarlas. De esa forma sería sencillo. Luego, ¿cuál sería el siguiente paso en mi flujo de trabajo? Es aplicarle palabras claves, pero creo que aquí yo tengo algunas. Vamos a empezar de arriba hacia abajo. Aquí empezamos aplicándole una previsualización estándar. Luego le vamos a decir que no importe supuestos duplicados. No vamos a crear colecciones. Eso lo vamos a hacer después. Luego nos vamos a venir aquí a lo que es cambio de archivo. Aquí le vamos a decir que nos conserve el nombre original del archivo, es decir, tal como aparece acá, con el nombre que se tomó. Entonces lo dejamos ahí y lo siguiente será, en este caso voy a darle un clic acá y le voy a decir que por favor me muestre panel único para no tener todos los paneles abiertos aquí, panel único. Y como ves aquí, si yo trabajo en este, se abre, pero si trabajo en este otro, se cierra el anterior y se abre el siguiente. Entonces, el siguiente paso es ir aquí a aplicación, bueno, aquí durante la importación, qué es lo que tendría que hacer. Aquí voy a aplicarle ningún ajuste de revelado y le voy a aplicar un metadato de los que yo he creado, en mi caso este, metadatos Edwin Bravo. Aquí puedo aplicarle una palabra clave a estas fotos, a todas, podría ser corporativas. Aquí, como ves, corporativas, aquí aparece. Puedo aplicarle otra en inglés, corporate, puede ser esas dos. También puedo ponerle traje, porque es también una palabra clave. Luego aquí en destino es donde yo voy a guardar finalmente mis fotografías. ¿Y dónde las voy a guardar? En mi caso, siempre dentro de la carpeta raíz RAW, que es esta misma, por cierto, pero que van a estar dentro de otra carpeta.
En este caso van a estar en una carpeta llamada corporativas, que es esta. Como son fotografías corporativas, tienen que estar acá, pero el nombre no tiene que ser este. Recuerden, aquí tengo que cambiarle el nombre de la subcarpeta donde se van a guardar y tienen que llevar, en mi caso, el mismo nombre. Es el nombre de Otto. Voy a ponerle acá Otto y el apellido de el cliente. Aquí siempre, siempre tiene que estar organizar en una carpeta. Por nada del mundo elijas las otras opciones porque, por ejemplo, si eliges por fecha, vas a sorprenderte con la cantidad de carpetas que te va a crear. Una vez escrito el nombre, aquí como ves ya aparece la carpeta que ya más bien es una subcarpeta dentro de la carpeta corporativas y dentro de la carpeta raíz RAW. Una vez hemos hecho esto, ya empezaría a copiarse como DNG cada uno de estos archivos. Aquí le daría en importar, ya estando todo esto claro, sin ningún problema. Aquí le daría entonces importar y empieza el proceso de importación. Como ves, es bastante rápido. Ahí simplemente se copiaron bastante, bastante rápido. Dice que aquí está convirtiendo los archivos a DNG y por cierto me está trayendo todos los ajustes que yo le pude haber aplicado. Como ves, ahí se le están aplicando a las fotografías, tienen ajuste de revelado. Eso lo sabemos porque estos iconos nos indican. Por ejemplo, dice que aquí esta fotografía tiene etiquetas, este icono dice que tiene un recorte y este icono dice que tiene ajustes de revelado. Entonces eso nos indica todo esto. Aquí nos dice que se han convertido 28 fotografías a DNG. Entonces le vamos a decir, ok, perfecto. Y aquí está creando previsualizaciones estándar, ya las creo y ahí tenemos esto de la importación. Esto ya lo vimos, pero te estoy mostrando mi flujo de importación de la A la Z. ¿Qué sigue a continuación? Dentro de mi flujo de trabajo. Dentro de mi flujo de trabajo, lo que hago es crear, bueno, aquí ya tengo la carpeta. Si me vengo aquí, ya ves que tengo la carpeta Auto Stitcher. Aquí lo tengo, pero el siguiente paso es quitarle este beneficio a esta colección rápida y aplicárselo a una colección. Entonces, como te lo enseñé en capítulos anteriores, tengo que crear una colección dentro de una colección padre. En este caso, corporativa es una colección padre y Alejandra Alvarado es una colección de la sesión. Entonces, tienen que llevar el mismo nombre. Tanto las colecciones tienen que llevar una colección padre y las subcarpetas o las subcolecciones igual en carpeta. Eso espero ya te haya quedado bien, bien claro. En este caso, voy a venirme aquí a colecciones y voy a darle aquí en el más y le voy a decir que me cree una colección. Este cuadrito que aparece es donde yo voy a poner el nombre de la persona y este es el apellido, Otto Stetcher. Aquí le voy a decir que me ubique esta colección dentro de un conjunto de colecciones. ¿Dentro de cuál sería? Dentro de corporativas. Corporativas. Y aquí le voy a decir que me establezca eh, esta carpeta o esta colección más bien como una colección de destino temporal. Esto lo hago únicamente cuando estoy haciendo el proceso de importación. Después este privilegio yo se lo regreso a la carpeta de colección rápida que legalmente yo no la utilizo. Entonces le voy a decir aquí que me la establezca como una colección de destino y también aquí le digo que me sincronice con Lightroom si yo quisiera hacerlo, ¿verdad? Esto es importante que lo manejes, pero si se trata de fotografías que las estás trayendo por primera vez, es importante que las sincronice por si vas a salir, por si tienes tu equipo de cómputo en estudio y quieres trabajar lo que es el revelado desde tu iPad, desde tu teléfono móvil, desde tu tablet. Entonces es importante que selecciones las dos opciones. Entonces aquí le daría en crear y aquí yo le daría en la siguiente opción.
vamos a darle en crear y listo. Una vez que hemos dado en crear, aquí tenemos nuestra colección, tiene el signo más porque es la carpeta de destino. A partir de este momento, yo regreso aquí a carpetas, me vengo esta, a esta carpeta y todo, voy a cambiar esto aquí, expandir, voy a quitar este de modo panel único para ver estas dos carpetitas y quiero que veas lo siguiente. Esta es la colección destino y esta es la carpeta. Empiezo aquí el recorrido de ir pasando una a una y aquí es donde yo empiezo a aplicarle una clasificación por estrellas. Recuerda que en mi caso el flujo de trabajo es que le aplico 2 estrellas a las fotografías que yo considero que formarán parte de la colección. 2 estrellas a las que van a ir cayendo a lo que es esta colección. Luego, cuando ya se las envío al cliente, el cliente me envía lo que son las fotos del paquete y estas fotografías que me envía el cliente, yo ya le aplico 5 estrellas. Luego que me envía esas fotografías, que ya yo le voy a aplicar 5 estrellas, también les aplico, dentro de esas que eligió el cliente, les aplico una etiqueta de color amarillo para las fotos que voy a imprimir. Y luego de todas esas fotos que eligió el cliente, de las que ya me restan, yo elijo algunas adicionales y les aplico una etiqueta verde. Entonces, importante, espero estés comprendiendo y ahorita te explico lo siguiente. Todo lo que yo vaya seleccionando con 2 estrellas, a la vez que voy seleccionando con 2 estrellas, voy a ir presionando la letra B o si no, le voy a ir dando clic en el puntito para que automáticamente se vaya agregando a esta carpeta o a esta colección. Bueno, estoy confundiendo carpeta con colección, pero bueno, entiéndeme que esto es colección y a su vez se va a ir sincronizando con lo que es nuestro Lightroom en la versión móvil. Eso te lo quiero mostrar. Déjame, dame un segundo nada más para mostrarte. Nada más configuro aquí lo que es el teléfono porque lo tenía desactivado. Vamos a mostrar, listo, ahí está. Entonces, ahora sí, quiero que veas que esto, a la vez que se vayan agregando aquí, se van a ir agregando en lo que es en la versión móvil, es decir, se van a ir sincronizando. Vamos a ver, ahora sí, ahí lo tienes, ahí te estoy mostrando, pero le voy a dar hacia atrás para que veas que no tengo ninguna. Bueno, aquí ya está, como puedes ver en la parte superior aparece la colección que ya está sincronizada. Todo lo que yo elija acá con estrellas, con 2 estrellas y que le vaya dando aquí, van a caer aquí y se van a ir sincronizando en el teléfono. Entonces vamos a empezar. Yo haría en recorrido, le aplicaría aquí con el atajo de 2 estrellas. A esta le daría 2 estrellas y a la vez, cuando le dé con la letra B, se va a agregar acá, vas a ver, ahí se agregó aquí y a su vez se va a ir subiendo a lo que es la, la, eh, la aplicación en la versión móvil. Por el momento no aparece, vamos a darle un segundo para que veas que ya se va a ir sincronizando. Ya aquí me dice que está sincronizándose. Vamos a darle un segundo porque la fotografía tampoco es que pesa 1 mega. Nada más para que veas. Por el momento no aparece. Quiero regresarme por acá. Creo que todavía no. Voy a venirme aquí. Aquí me dice que si está sincronizando una fotografía, es esa precisamente. La está subiendo. Ese es mi flujo de trabajo. Como puedes ver, es bastante interesante porque eh, de esta forma podemos tener un catálogo más ordenado, podemos trabajar tanto en la computadora, podemos trabajar tanto en una tablet como en el teléfono. Ahora sí, como ves, ya me aparece aquí la fotografía, esa primera, y de esa forma vamos a esperar que cargue, porque aquí lógicamente ya aparece con los ajustes preestablecidos, con todos los ajustes de revelado más bien que yo le he agregado. Entonces vamos a continuar. La siguiente fotografía, igual yo le voy a agregar, voy a seguir haciendo el recorrido de
2 estrellas y le aplico la letra B y se van agregando. Como ves, aquí se va viendo todo. Aquí está 2 fotos. Entonces, de esa forma yo puedo ir agregando 2 estrellas con la tecla 2 y con la letra B la voy agregando de esta forma. Es muy rápido, como ves, las voy agregando, le aplico 2 estrellas y la agrego. Esta otra, me parece que está bien, 2 estrellas, B, y de esta forma voy agregando. Voy a hacerlo más rápido, creo que está muy bien. Las voy agregando. Esta que tengo ahí no me gusta, honestamente no me gusta. Entonces a esta yo le agrego una banderita de rechazado. ¿Y eso cómo se lo agrego? Recuerda que tengo la opción de hacerlo desde acá o presionar la tecla X para agregarle una banderita de rechazado y ahí como puedes ver ya esta sería candidata a eliminarse. Continuaría esta, yo le aplico igual 2 estrellas porque va a formar parte de la colección. Esta otra no me gusta honestamente, entonces le agrego una X, una banderita de rechazado, continúo, esta creo que está bien, le agrego 2 estrellas y la paso a la colección. Esta otra me parece que está bien. Primero hay que aplicarle la clasificación y luego agregarla a lo que es la colección. Vamos a ver esta, 2 estrellas y la agrego. Vamos aquí, perfecto. De esa forma, como ves, es un flujo de trabajo bastante interesante porque de esta manera vamos trabajando. Esta no me gusta mucho, entonces le agrego una X para que me la rechace. Esta otra, sí, la veo bien, le agrego y la meto dentro de mi colección. Vamos a ver esta otra, también 2 estrellas y la letra B. Esta otra, sí, también todas estas creo que sí tienen, son candidatas a formar parte de la colección. Esta otra también, yo creo que sí, todas serán enviadas al cliente. Esto es así. Vamos a ver, la agrego. Esta otra, perfecto, 2 estrellas y la agrego. Ya casi terminamos. Esta otra, 2 estrellas y con la letra B la agrego a colección. Vamos a ver estas dos últimas. Yo creo que están bien. Igual, yo casi que no suelo rechazar. Tienen que ser fotografías que no me convenzan en su totalidad. Y tomo en cuenta la pose, tomo en cuenta la expresión, tomo en cuenta los brazos, tomo en cuenta muchas cosas. Entonces, esto es importante para poder rechazar o aprobar una fotografía. Y finalmente voy a terminar con esta y le agrego 2 estrellas y la incluyo dentro de las colecciones. Aquí, como puedes ver, me dice que esta colección tiene 24 fotos y que esta carpeta tiene 28. Interesante, ¿verdad? Entonces, aquí significa que hay 6 fotografías que yo no las incluí dentro de lo que fueron dentro de lo que fue la colección. Pudo haber sido algún error en la letra B que no la agregué. Por ejemplo, esta, como ves, no está agregada. Entonces la voy a agregar y vamos a ver cuál otra. Todas tienen el círculo. Vamos a ver, ahí tengo 26 y me dice que hay 28. De las 28 solamente tengo 25 dentro de esta colección. Entonces, ahora viene lo interesante. Me vengo aquí a la barrita de filtros y en la barrita de filtros le digo que me muestre las fotografías que fueron rechazadas. Aquí están estas tres. Entonces, yo las puedo seleccionar, las tres, presionando control más A para seleccionar todas y aquí yo las puedo eliminar o sencillamente hago lo siguiente. Quito esto, me vengo aquí a lo que es fotografía y le digo que elimine las fotografías rechazadas. Aquí me dice que si las quiero eliminar del catálogo o las quiero eliminar del disco. Yo le voy a decir que las elimine del disco. Entonces te vas a dar cuenta que aquí ya no voy a tener 28, sino que voy a tener las mismas 25. Voy a eliminarlas del disco y en efecto, como ves, ya tengo 25 y ya tengo 25. Te recomiendo que si no quieres eliminarlas del disco
y las quieres conservar, elija la opción de eliminar únicamente del catálogo. Así es que esa es parte, eso es el flujo de trabajo que yo hago a la hora de importar. Yo creo que te mostré todo. Vamos a ver qué me queda por mostrarte. Quiero nada más mostrarte aquí mi carpeta. Aquí tengo ya mi carpeta, mi colección más bien dentro de Lightroom versión móvil. Y aquí, como ves, están las fotografías con todos sus ajustes de revelado. Si algunas no las tienen es porque hay que esperar unos segundos para que se sincronicen. Esta, por ejemplo, me parece que no tiene un ajuste de revelado. Vamos a ver, ahí la estoy viendo. Creo que está bien. Vamos a ver cuál otra. Vamos a ver esta. Como ves, esta fotografía, esperemos que cargue. Y aquí hay un pequeñísimo retraso, pero ahí están las fotografías. Como ves, es muy, muy interesante este flujo de trabajo. Este es mi flujo de trabajo para importar, para clasificar y crear colecciones, a la vez sincronizar con lo que es Lightroom versión móvil. Entonces, espero te haya quedado claro. Esto es cómo se trabaja la importación y creo que con este capítulo llegamos al final de todo lo que tiene que ver con lo relacionado a clasificación, carpetas, lo relacionado a lo que es el catálogo. Hay algo que se me olvida y es que esta colección nosotros le tenemos el privilegio de que sea la colección rápida. Tenemos que quitárselo. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera, yéndonos aquí a catálogo, y en catálogo, en colección rápida, le vamos a dar un clic derecho y le vamos a decir que la vamos a definir como colección de destino. Y de esa forma ya le quitamos el privilegio a esta. Otra cosa que vamos a quitar es que no se nos muestre todo esto de los paneles. Entonces eso lo hacemos dando clic en una de las cabeceras y le vamos a decir que solo nos muestre un panel, el que tengamos abierto. En este caso, si yo abro este, se cierra el anterior, etcétera.